Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, lunes 17 de diciembre de 2018. La esperanza de cada día le llamamos a la serie de devocionales que tenemos en este tiempo de Adviento. Los primeros invitados a la fiesta de la Navidad. Eso significa que seguiremos estudiando las enseñanzas que nos imparte la palabra por medio del testimonio de las personas que estuvieron presentes en la Navidad o que estuvieron en torno al nacimiento, a la encarnación de nuestro Dios. Hoy nos corresponde analizar el testimonio del rey Herodes. Herodes, el falso adorador. Su testimonio se establece en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 8 y Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Herodes aparece en la escena en la narración de la Navidad cuando los magos de Oriente vinieron a adorar al niño rey, porque los magos de Oriente vinieron al palacio, porque si era un niño rey, el que iba a nacer, suponían que nacería en el palacio. No habían entendido que nacería en una estación muy humilde. Es que fueron a Jerusalén directamente y Herodes y Jerusalén entera se turbaron. Miren, leamos el texto. Mateo 2, 1 al 8 y nos saltamos hasta Mateo 2, 13 al 18. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo el rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Este pasaje ya lo hemos leído cuando estudiamos el testimonio de los sabios, de los magos, pero ahora lo estudiamos o lo leemos para estudiar el testimonio de Herodes, que se relacionó con ellos. Versículo 12 dice: Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y luego dice, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Muy bien, este es el texto que ustedes y yo tenemos para estudiar el testimonio del rey Herodes. Muy bien, antes que nada, preguntémonos y resolvamos esto. ¿Quién es Herodes? Es un rey idumeo y fue nombrado rey de Judea por Augusto y Antonio, que eran entonces los jefes del Estado romano. Era un hombre lleno de falsedad, de crueldad, y a pesar de todo eso, se le honró llamándole Herodes el Grande. El pasaje nos deja entrever algunas características de su personalidad. Hagamos una lista de estas cosas que son muy evidentes. Número 1, era un hombre inseguro. El pavor que sintió y que contagió a toda Jerusalén se basa en su terrible inseguridad, su miedo por perder su puesto. Y seguramente todo eso estaba basado en el hecho de que sabía que no merecía el título, que no se lo había ganado a pulso, se lo habían dado sus amigotes, sus compañeros de parranda, por decirlo. Porque en aquella época, igual que en nuestra época en algunos ambientes, hay eso, hay influencias, hay amistades, y no necesariamente llegan a tener cargos públicos personas listas o capaces o que son gente buena, altruista, que busca el bien común. No, son gente mala en ocasiones, pero llegan ahí por influencias. Y Herodes era uno de esos, por eso era inseguro. Tenía pavor de perder su reino. Por eso cuando le dicen que ha nacido un rey, pues se espanta. En segundo lugar, era ignorante. Es un hombre ignorante. Tuvo que consultar a sus sabios todo lo concerniente al nacimiento del rey porque él no sabía nada. Además tuvo que preguntarle a los magos, a los viajeros aquellos de lejanas tierras, lo relacionado con la estrella. En tercer lugar, era un hipócrita y mentiroso. Su intención era la de matar al niño, no la de adorarlo, pero ocultó su intención asesina bajo la máscara del adorador. Y número 3, era un asesino y un falso adorador.
Nos parece lógico que tanto el rey Herodes como el pueblo de Jerusalén hubiesen salido corriendo a Belén a adorar al niño según la investigación que se hizo. Es decir, llegan los magos, que debió ser una tribu, debió ser un buen grupo de personas, y cuando llegan y Jerusalén se espanta, pero cuando hablan con el rey Herodes, lo más lógico es que hubieran salido corriendo, vamos, a Belén, ha nacido un rey, pero no fue así, no se hizo así. Tenemos que decir que ante la llegada del Mesías, unos creyeron, otros no, y en el caso de Herodes, no solamente no creyó, sino que su rechazo fue tan definitivo que buscó matarle. Por extraño que parezca, su mal testimonio nos enseña algunas cosas. Número 1. La revelación del Señor en su encarnación fue un desafío a la voluntad y el libre albedrío del ser humano. Es decir, que el ser humano tiene la posibilidad de responder con aceptación o con rechazo, o con indiferencia a la invitación de Dios a creer en Él. Número 2. Nadie puede sabotear los planes que el Señor se ha trazado. Aquella persecución de Herodes contra el niño y su familia permitió que se cumplieran los planes divinos. Mateo se dio cuenta de eso y escribe en su evangelio: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Ya lo leímos antes. Es decir, aquel incidente, aquella persecución hizo que se cumplieran las profecías. Número 3. La presencia del Señor, es decir, la Navidad, revela el carácter verdadero del ser humano. Recordemos que nos trajo su luz y con su luz todo es revelado. Por eso es que podemos analizar la vida de personas que creyeron y la vida de personas que le rechazaron. Porque ante Dios nadie es neutro. El Señor mismo dijo en su discipulado: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso está en Mateo 12:30. Y número 4. Nadie que se opone al Señor puede tener éxito. Les comparto un comentario respecto a este rey Herodes que encontré en internet. Dice así: los historiadores le consideran uno de los personajes más despreciables de la historia. Herodes I, o Herodes el Grande, fue un rey brutal, caprichoso, paranoico, supersticioso y cruel. Hasta ahora se pensaba que este rey de los judíos había fallecido a causa de una gonorrea en el año 4 antes de nuestra era. Sin embargo, un científico estadounidense afirma ahora que lo que realmente mató al rey de Judea, según documentos y datos que se dicen acerca de esto, fue una enfermedad crónica del riñón. Cabe decir que murió infeliz, con un miedo terrible que nunca se le quitó, con amargura y con sentimientos de culpa. Número 5. Debemos estudiar su palabra para conocer sus planes, para no ser hallados ignorantes como Herodes. Número 6. Debemos buscar al Señor para adorarle de verdad, pero nosotros, adoradores auténticos, debemos buscarlo para adorarle de verdad. Y número 7. Debemos compartir con otros la seguridad y la esperanza que nos ha dado a nosotros al conocer al Señor. Amén. Este es el testimonio y estas son las cosas que nos enseña el mal testimonio, digámoslo así, del rey Herodes. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.